Hoy en nuestro espacio sobre libros estamos hablando con la coautora de Adopción, la construcción feliz de la paternidad, con la licenciada Marisa Rosamando. Este libro también lo escribió junto a Flavia Tomaelo, con prólogo de Pilar Sordo. Agradecemos a Paidós que nos envió el libro. Marisa, muchas gracias por recibirnos. Por favor, gusto. Bueno, primero vamos a contar, vos te dedicás sos psicóloga especialista en maternidad y crianza. Exactamente, es un recorrido que vengo haciendo desde hace años. Encontré como esta población tan necesitada que tiene que ver con la maternidad y la paternidad y toda la responsabilidad y todas las incertidumbres que acompañan en general este proceso. Claro que no es fácil, ¿no? Me imagino, yo no soy madre, por eso digo que no puede ser nada sencillo. Sí, las mamás, los papás, digamos, siempre tienen preguntas. Los hijos todo el tiempo te enfrentan con lo que no podés, con lo que no sabés, con tus propios límites. Y esto hace que, entre otras cosas, por suerte busquen ayuda. Claro. Cuando uno no sabe cómo resolver o si las cosas las está haciendo bien, está bueno buscar a profesionales que puedan orientarnos. Sí, además creo que los chicos hoy vienen con muchas más preguntas que otras generaciones. Sí, me parece que en la actualidad, si bien es cierto que los hijos siempre enfrentaron a sus papás con eso, la verdad es que son chicos que reciben más estímulos y que por lo tanto demandan más. Claro. También es cierto que en la actualidad la vorágine del día a día hace que uno necesite replantearse cosas cada tanto. Claro. Y que haya un espacio para eso siempre me pareció que estaba bueno, y es lo que recibo, digamos, de las parejas o de las familias que se acercan, ¿no? ¿Quiénes vienen a consultarte, parejas o familias? La verdad es que es en ese sentido heterogéneo. Acompaño desde el inicio, desde lo que tiene que ver con la búsqueda de un espacio en donde conocerse, en donde pensar en despejar el propio deseo. Sí. Allí es donde aparece muchas veces la ilusión de la maternidad y donde empiezan a aparecer las dificultades. Claro. Es decir, que se acercan parejas que tal vez no están logrando quedar embarazadas con todo lo que eso implica. Sí. Parejas que tal vez ya buscaron ayuda en la ciencia y entonces están pensando en algún método de fertilización asistida. Ajá. Y también hay que ver cuál es el mejor método para cada situación. Claro. Parejas que tal vez encuentran alguna dificultad entre sí y también como papás, y todo lo que tiene que ver con orientación a padres, que es básicamente las consultas que tienen que ver con el control de esfínteres, con las rutinas, con los límites, la elección de una babysitter, la elección de un jardín maternal, todo lo que tiene que ver con la crianza y la familia. Ay, qué interesante. Qué claro bueno, que sí. Qué bueno, porque creo que hace mucha falta. Se escucha, la verdad es que se escucha eso. La verdad que en general además las familias terminan como muy agradecidas en haber acompañado en ese recorrido. Sí, además los padres creo que deben ser desbordados por los chicos, ¿no? Como que no saben cómo manejarlos. Sí. Cómo comunicarse, cómo llegar a ellos. Sí, la verdad es que tenemos como modelos que ya nos quedan antiguos, claro, porque no queremos repetir, tampoco sabemos muy bien en esta construcción de un nuevo modelo. Me parece que lo fundamental es encontrar el propio estilo de ser mamá y papá, por lo menos esa es mi orientación. No se trata de una receta o de un lugar en donde uno sabe y entonces transmite al otro qué es lo que tiene que hacer en cada situación, sino más que nada poder desplegar una estrategia en relación a la dinámica particular que cada pareja y cada familia tiene, pero sobre todo encontrando la propia manera de ser mamá y de ser papá, que tenga que ver con sus cosas, con sus deseos, con su personalidad, con los modelos, por supuesto también, porque esto también influye en el día a día. Claro, claro. ¿Cuándo la gente recurre a la adopción? Después de todas las pruebas. Y este es un tema. La verdad es que la ciencia, por suerte, avanza día a día y cada vez da más respuestas a los problemas de fertilidad. Pero eso, a su vez, también marca un discurso en el que parecería que todos pueden llegar a un embarazo. De la mano de la posibilidad para cualquier persona de llegar a un embarazo, la desilusión es más grande cuando esto no sucede. La frustración es más grande y por lo tanto llegan a la adopción con más carga justamente por esto, porque la ilusión primero casi no era una ilusión, era una certeza, todo el mundo puede, y cuando se empiezan a encontrar con que esto no es así, y en general la ciencia no lo dice, es un límite que en algún momento pone la mujer o pone la pareja de hasta acá llegamos, vayamos por otro camino. En la adopción
la clave es tratar de despejar todas esas desilusiones, todas esas frustraciones, elaborar los duelos que haya que elaborar. Claro. Esto en general es ese embarazo que no llegó o ese hijo biológico que no llegó, para poder, porque esta es la idea básicamente del libro y por eso lo pusimos en el título, que es el derecho de todo niño a ser recibido como hijo con felicidad. Claro. Que no sea una elección tomada a última instancia. Y si esto fue así, porque muchos que llegan como última instancia, bueno, poder elaborar todas las cuestiones que nos pueden complicar en el vínculo con ese hijo que estamos por recibir, y en la felicidad que podemos sentir día a día, de tener el proyecto cumplido, que era tener una familia. Claro, los padres en ese caso se dirigen a un lugar especial para iniciar los trámites de adopción. Sí, esto es así. Hay una institución que es el RUAGA, que es en donde se nuclean estas parejas o estas personas que están buscando la adopción. Siempre es muy recomendable buscar una ayuda a nivel emocional. Claro. Eso no lo dan las instituciones, justamente por esto que decía, ¿no? Para poder despejar todo el campo, libre de conflictos o libre de nudos, o por lo menos los más severos, para poder disfrutar de este proceso que significa la espera y la llegada luego de un hijo a la familia. Claro, lo que siempre se nota y se comenta es que los padres siempre eligen bebés, no quieren chicos de 1 año, de 2, de 3, de 4, de 5. Debe ser por algo. Sí, lo primero que hay que decir es que esto complica un poco, ¿no? Digamos que si uno pudiera acompañar a las parejas a abrir a esta posibilidad de niños más grandes, seguramente las adopciones también tardarían menos. Y esto tiene que ver, esto de esperar que sea un bebé, me parece que tiene que ver con una fantasía de que sea lo menos extraño posible, que tenga la menos historia posible, porque la verdad es que una de las fantasías, uno de los mitos de las parejas o de las personas que esperan la adopción es ¿qué es esto de sentir a un ajeno en casa? Cuando en realidad adoptar, de lo que se trata, es un proceso, eso está claro, y se trata de ahijar. Y ahijar es justamente dar un espacio y tomar al otro como hijo. Claro. Entonces, lo ajeno y lo extraño debería quedar por fuera. Claro. Por supuesto que va a tener una historia y no se trata para nada de negarlo. Se trata en todo caso de incluirla y de convivir con eso, sabiendo que cuando uno tiene un hijo, de la manera que sea, siempre va a tener que respetar a esa persona en su singularidad. Claro. No es un proceso tan diferente al de un hijo biológico en ese punto. Ajá. En todo caso se nota más en esta situación, ¿no? Claro. Yo recuerdo antiguamente la gente adoptaba bebés y se mudaba de barrio y empezaba como una vida nueva como si fuera un hijo propio, pero hoy creo que a los chicos se les comenta, se les dice que son bebés, quizás que vayan entendiendo que son hijos, yo te decía antes de comenzar, o hijos de la panza o hijos del corazón, como que le van explicando que son hijos elegidos en definitiva, ¿no? Por suerte, la verdad es que quedó atrás este secreto, este tabú, que para muchas familias además era una tensión permanente, con este temor a que finalmente el hijo se enterara. Entonces este cambio de barrio, irse de viaje y volver, la verdad es que tenía que ver con un intento de negar una situación por parte del hijo de saber que era adoptado, y por parte de ellos de aceptar que no pudieron tener un hijo biológico. Entonces, por eso yo decía que es un proceso en donde uno tiene que asumir los límites y tiene que aceptar y respetar la diferencia de lo que a cada uno de nosotros nos pasa, poder despejar y hacer el duelo de aquello que no pudo ser, para llegar a esta instancia de una manera más liviana, más natural, y más sano, ¿no? Porque estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la salud emocional, sin duda. Hoy en día, entonces, esto por suerte ya no es así. Ya los padres sabemos que nuestros hijos saben, porque además realmente era un secreto con muchas consecuencias, porque los chicos terminan sabiendo, hay un clima en casa, el secreto se siente, el secreto está metidito en cada una de las cosas. Por lo pronto es una mamá y un papá que se quedan sin respuesta frente a muchas preguntas que todos los chicos hacen, como el origen, como la historia, como el embarazo, si hubo panza, si no hubo panza, todos los chicos preguntan. ¿Qué sentiste cuando salí? Entonces,
necesariamente no es un secreto, es un secreto que trae necesariamente o una forma de ocultar información o de mentiras. Y esto siempre trae consecuencias en la formación de la identidad de esos chicos. Hoy en día todo esto es diferente. Y la idea no es tampoco que hay un día en el que la mamá y el papá le cuentan, le dan la noticia de la adopción, de que fue efectivamente adoptado, sino que la idea es que crezca naturalmente con esto. Claro. Los chicos preguntan y uno, si está atento y uno tiene ganas de poder acompañar en el proceso de lo que implica el saber la verdad de su historia, con mucha naturalidad uno puede contar eso. Si no tenemos fotos de la panza, porque obviamente no lo vamos a tener, claro, y vamos a tener fotos del nacimiento, sí vamos a tener fotos del primer día que llegó a casa, claro, y entonces uno va a contar la historia a partir de allí. Claro. En algún momento los chicos preguntan por su origen y uno claramente puede decir que efectivamente nació de otra mujer y que luego llegó a esta pareja o a esta casa o a esta familia, porque fue una elección, porque lo esperaron, y toda la explicación que uno puede dar. La explicación en general que uno puede dar es que no pudieron tener hijos biológicamente o naturalmente, como uno lo quiera decir, y que entonces buscaron ayuda. Y esto es una ayuda en manos de la ley. Es la ley la que ayudó a esta familia a recibir a un hijo, y eso es la adopción. Ajá. A ver, hay una pregunta que uno piensa como pensaría el resto, ¿no? Si yo adopto a un chico que tiene 6 años, u 8 o 12, ¿no va a tener un carácter difícil? Porque viene... me parece como que un bebé es más fácil porque yo lo voy a educar de chiquitito. Digo lo que pensaría la gente, ¿no? Sí, es que definitivamente hay algo de eso. No es lo mismo un bebé en el que todo está por construirse, aunque insisto con que ya viene con una historia y esto es así, a un nene que efectivamente tiene ya un recorrido hecho. Esto la verdad es que lo que yo escucho en la experiencia es... tiene sus pros y sus contras, como todo en la vida. En realidad es cierto, viene con este acervo, pero muchos de esos chicos ya tienen un montón de rutinas, un montón de aprendizajes ya logrados. Claro. Y en todo caso lo que yo diría es que cuando hablamos de un hijo no hablamos de conveniencia, hablamos de un deseo, hablamos de ganas. Si tenemos ganas y deseo de tener un hijo, la idea es que esa idea de hijo sea lo más amplia posible. Entonces ya no vamos a hablar de una edad u otra, no vamos a hablar de un sexo u otro, aunque también es cierto que que es respetable en la singularidad de esa mamá o de ese papá, que tal vez se siente como más preparado para recibir a una nena o a un nene, o para recibir a uno o a dos o a 3 hermanitos, o para recibir a un bebé o a un nene más grande. Por eso me parece que ahí estaría bueno poder acompañar a las parejas, poder acompañar para ver qué es lo que se les armó en esta espera de un bebé y qué se puede desplegar para que puedan recibir de una manera más amplia, puedan empezar a pensar en un nene más grande o puedan empezar a pensar en más de uno, sobre todo para facilitar el proceso de adopción. Claro. Que me parece que es la gran preocupación de toda la gente, que es lo difícil que es hoy adoptar. Esto se escucha mucho. Es cierto que lleva su tiempo adoptar, uno no puede negar que es difícil. También es cierto que hay mucha gente que dice es difícil y nunca comenzó. Esto también es cierto, se quedan con la dificultad sin haber transitado el proceso. Y hay un mito que está alrededor del tema de la dificultad de la adopción, que es, hay algo que se escucha que es con tantos chicos pobres que hay, o con tantos chicos que hay en la calle. Sí. Y ahí uno entonces no entiende cómo, sabiendo tantos chicos, por qué se tarda tanto la adopción. Y la verdad es que no hay tantos chicos en condiciones de adoptabilidad. Esos chicos que uno ve en la calle, no todos están, casi diría la mayoría, no están en condiciones de adoptar. ¿Qué es lo que significa esto? Por supuesto que esto hay un juez que determina qué niño está para ser adoptado y cuál no, y esto tiene que ver con el contacto de sus padres o no. Claro. La ley actual lo que dice es que digamos, si los padres tienen contacto con ese niño por lo menos una vez al año, ese nene no está en condiciones de ser adoptado. Y ahí uno puede, la verdad es que puede opinar muchas cosas, es una ley controvertida, pero lo que tenemos que pensar es que lo que se está resguardando, por supuesto,
lo que se está pensando es lo mejor para ese chico. Claro. Entonces no puede ser tan rápido, no puede ser un trámite rápido. Si uno piensa en que lo que se está intentando guardar es la integridad física y emocional de los chicos, y que el objetivo de la adopción es encontrar un hogar sano para los chicos, no es encontrar hijos para las parejas. Y la mayoría de las parejas encaran la adopción considerando que es como un derecho adquirido de que alguien les provea ese hijo que ellos no pudieron tener naturalmente. Y la ley no está pensada para eso, la ley está pensada para encontrar un hogar para los chicos. Ahora, vos decías el hogar para los chicos. Ahora, sabemos que hay lugares donde los chicos están ahí esperando que alguien los vaya a buscar. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando va una mujer sola, un hombre solo, o una pareja que tienen un sueldo mínimo, pero que les va a dar un plato de comida todos los días, le va a dar educación, le va a dar abrigo, un hogar, le va a dar amor sobre todo? ¿Hay algún plurito con eso? Y eso es una pregunta muy interesante. En el libro nosotros trabajamos un poco qué significa ser buenos padres, sí, y por qué hay tantos requisitos para adoptar cuando no hay requisitos para ser madre y padre biológico. Sí, de hecho hay un montón de gente que tiene hijos y que realmente uno después ve que no se ocupan, que sí, no tienen esta condición de salud. Pero bueno, ahí es donde yo digo, hay una ley, hay un juez que se encarga de encontrar el mejor hogar posible. La verdad es que la ley hoy en día ampara todas esas situaciones que vos contaste. En realidad no está nadie excluido de la ley para poder adoptar. Una persona sola podría, incluso está el caso de las parejas homosexuales hoy en día. Sí. Lo que sucede es que finalmente recae en la prioridad que un juez le dé a una u otra situación. Esta es la parte complicada. Claro. ¿Y la edad? ¿Hay un límite de edad para adoptar? No, en realidad la ley no se pronuncia tanto en relación a tantas condiciones. Sí hay una relación, que la verdad es que no recuerdo cuántos años tiene que haber, de mínima, de diferencia entre la mujer o el hombre que quiere adoptar y el niño a ser adoptado. Yo no sé si son 15 o 20 años. Sí, habría que chequearlo, pero en principio tiene más que ver con eso. O sea, un matrimonio de 60 años, de 50 años, o una mujer o un hombre solo de 55 podrían iniciar el trámite. Allí es donde está la parte complicada, en donde la ley ampara un montón de situaciones, pero sabemos que se complica. Lo sabemos porque hay como una línea de prioridades que finalmente son las que establecen los jueces. Claro. De todos modos, a mí me parece que, insisto con esto, porque la idea es tener como una mirada esperanzadora del proceso de adopción, y me parece que lo que uno no puede saltearse es la decisión y el proceso que implica la adopción. Ojalá fuesen todos exitosos y ojalá todos llegaran a ver este sueño realizado lo antes posible, pero no me parece que uno, con las dificultades que se saben que están, se pueda quedar un paso antes. Uno tiene que hacer el proceso que implica. Yo decido adoptar o no decido adoptar, después veo si es difícil o no es difícil y con lo que me encuentro, pero yo veo que en este caso puntual la mayoría de las personas se quedan un paso antes. No decido adoptar porque es difícil. Claro. Y en realidad el deseo tiene que ser la brújula. Sí. Y a partir de allí seguramente el camino que hagamos va a ser diferente. No es lo mismo una pareja que está realmente deseosa y que no baja los brazos, a alguien que simplemente se inscribe y aguarda. Digo, cada uno transita este camino como quiere, como puede, digamos, es una mezclita entre estas dos cuestiones, y eso también hace a la historia de cada uno, de la pareja y de la adopción. Y del bebé o del chiquito que ven. Exactamente. Ah, qué lindo, me encantó. ¿Verdad? Es un tema que hoy es muy importante, ¿no? Porque se están viendo casos de chicos abandonados que la gente los quiere adoptar, de parejas que hoy se pueden casar homosexuales y quieren adoptar. Son distintas maneras de construir una familia. Sí, yo lo que pienso es que antes de que esté por ahí solito en mi casa va a tener amor, va a tener comida, a lo mejor va a tener lujos, pero va a tener alguien que lo contenga. No se trata para nada, absolutamente de lujos, la verdad, que no se trata para nada de eso. Con eso, que a lo mejor le piden mucho lujo para adoptar y uno lo que quiere darle es amor y un futuro, que uno lo que más apuesta con los chicos es que tengan un futuro. Exactamente. Porque es el futuro de nuestro país y de nuestra sociedad. Esto está todo en el libro, que el libro es encantador. Sí. Vamos a repetirlo: Adopción, la construcción feliz de la paternidad. Pero contame qué es la cigüeña. La cigüeña es mi espacio
Es un espacio que está especialmente pensado para las mamás, para los bebés, los niños, los padres, la familia, y a partir de allí distintas propuestas, desde la parte del consultorio, que es la parte como más sostenida, digamos, y distintas propuestas que tienen que ver desde charlas que doy en distintas empresas con el objetivo de lograr una crianza saludable, distintas actividades gratuitas pensadas también para que se pueda acercar la familia. Hay distintas propuestas de juegos entre mamás y niños, masajes para bebés, todo lo que tiene que ver, digamos, con una crianza saludable, y en el último tiempo agregué un adjetivo que es disfrutable. La idea de poder, por supuesto, llevar un espacio que esté orientado hacia la salud, pero también que la mamá, el papá y la familia completa la pueda pasar bien en el día a día. Hay una sensación muchas veces que criar un hijo es una tarea pesada. Muchas madres y la verdad, sí. Y la verdad es que esto no tiene por qué ser así. Claro. No tiene por qué ser así. Si uno conoce y lleva adelante estrategias y recursos y trabaja con los límites, la verdad es que la idea es esa. La idea es generar un ámbito sumamente saludable en donde crezcan los chicos, pero que todos la pasen bien. Este es un poco como el objetivo de la cigüeña, y acompañar a cada hombre y a cada mujer en este camino, desde que empiezan a soñar con la idea de agrandar la familia hasta que lo logran, y con las dificultades y las preguntas que se encuentran en el día a día. Claro, una pregunta que me quedó de antes. ¿Cómo no? ¿Qué pasa cuando una familia tiene un hijo biológico y adopta? ¿Cómo es la relación padres e hijo biológico, hijo adoptivo y hermanos? La verdad es que, bueno, por supuesto eso va a depender mucho de la historia de la familia, ¿no? Pero si volvemos a esto y tenemos presente el concepto de adoptar, que efectivamente es dar un espacio a un nuevo hijo, en función de eso se arma toda la familia. Claro. En función de eso, y con la verdad de la mano. La verdad para el hijo biológico, la verdad para el hijo adoptado, y encontrarse con lo que venga, diría yo, como en cualquier familia, que hay determinados vínculos con la mamá, determinados vínculos con el papá, las cuestiones que pasan entre hermanos. Yo siempre digo en el consultorio y en las charlas que con tener mamás y papás atentos tenemos un montón. Una mamá y un papá que está atento, que mira a sus hijos, que ve cómo están pasando las cosas, tenemos un montón. Después es cuestión de transitar el camino, de tratar de sobrellevar las dificultades que uno puede tener, pero con sentido común, con amor, con afecto, desde ya, y con límites. La verdad es que las cosas se resuelven. Bueno, ¿dónde la gente puede comunicarse con vos? Esto puede ser a la página web, que es www.marisarusomando.com.ar, o al celular 154-914-0155. Para que te puedan consultar antes de adoptar, cómo hacer, o ya si tienen hijos adoptados y quieren consultar con vos algo, porque siempre alguna cuestión, o padres que tengan hijos biológicos también, porque digamos que no es fácil la relación entre padres e hijos, biológicos o adoptados. Me imagino que las relaciones humanas no son sencillas, ¿no? Perfecto. Para eso es justamente para acompañar a todo eso que viene con la pareja y con la familia. Bueno, te agradezco mucho, por favor, Marisa. un gusto, gracias. Bueno, hablábamos con Marisa Rosamando, lo digo bien, Rusomando, que es la coautora de Adopción, la construcción feliz de la paternidad, junto con Flavia Tomaelo, que ha sido una adoptante, cuenta su experiencia, y con prólogo de Pilar Sordo, y le agradecemos a Paidós por habernos enviado el libro.